lugar a la palabra de Eduardo Gutiérrez. Voy a presentarlo brevemente. Él es director del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Es coordinador del Grupo de Interés de Historia de la Comunicación de ALAIC. Entre otros trabajos, publicó 4 formas de historia de la comunicación en la revista digital Signo y Pensamiento, y va a presentar su trabajo titulado En busca del pueblo, popular, culto y masivo, luchas de sentido en la radio colombiana a finales de los años 40. Damos la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Avisamos que hay café allá atrás. Ya lo sabemos. Está muy bien. Bueno, hay un pequeño ajuste en el título que ustedes tienen ahí en la presentación de la ponencia en el programa y la que está puesta acá. Y lo hago precisamente porque los últimos caminos en torno a la discusión pues me han llevado a tener que plantear como esa marca comunicativa que implicaría la ruptura que produce el Bogotazo en las representaciones que se tienen del pueblo y en las dinámicas de comunicación que se hacen en el proceso colombiano. Para aclararlo, al terminar los años 40 el país se encontraba sorprendido después del 9 de abril del 48, día en que una turba exasperada por la muerte de su caudillo, el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, había destruido buena parte de las sedes de aquello que intuitivamente constituía para ellos el culpable del crimen: prensa conservadora, instituciones gubernamentales, etc. Había tomado el poder en ciudades como Barrancabermeja y establecido su propio gobierno del pueblo, y antes que nada había robado y saqueado los lugares de lo que le era prohibido, los estancos de licor y los bienes de lujo, y en un arrojo de recuperar la voz, la sede de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Era tan anónima como esa multitud la identidad del hombre que aún hoy no se sabe por qué razón había matado al caudillo. Sobre eso hay montones de hipótesis, es una gran leyenda de la historia colombiana. Bien, entonces, muy bien. No se trata de explicar el porqué de esas acciones o contar su desarrollo, sino que quisiera contar el proceso comunicativo que gira alrededor de lo que sucedió allí. Tras los hechos del 48, tras el Bogotazo, ocurre una interpelación sistemática al pueblo, como si por efecto de la inquietud que los líderes desde diferentes ámbitos del curso de la sociedad se plantearan una pregunta: ¿qué hacemos con el pueblo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo actuar? Los medios, de una u otra manera, condensan el registro de esa búsqueda, y no solo por lo que dicen como documentos, sino porque en esos mismos constituyen una apelación al pueblo, lo nombran, lo representan. Por ejemplo, ese anuncio de Coltejer, donde hay es una empresa de tejidos nacional, donde hay una representación directa sobre lo que implica la idea del pueblo, del obrero, la figura, etcétera, que vemos conectada con otras historias que se dan en ese momento. En particular, aquí hay una cosa muy interesante, y es que Coltejer es una de las empresas que va a invertir, va a poner parte de su dinero en la construcción y desarrollo de una de las 2 grandes cadenas radiales en Colombia en ese momento. Y la otra es un anuncio de semana que ustedes ven, corresponde a febrero del año 49, y sería para mí una muy buena síntesis de las tensiones que hay en ese momento. Guerra contra el comunismo, fe en el pueblo, católicos a la calle, la revista Semana, una expresión del pensamiento, digamos, de la política liberal, todo junto en una misma gran escena de lo que implica en ese momento el lugar de esa multitud. Hago una referencia que para nosotros en Colombia es clarísima, pero que hay que hacerla explícita aquí, y es Gaitán había sido una figura muy potente en la perspectiva mediática, es decir, usó la radio como uno de sus instrumentos fundamentales de comunicación. El ejemplo clásico tiene que ver con que instituyó unas conferencias que realizaba los viernes, a los que llamó viernes culturales. Hoy en Colombia decir viernes cultural es irse de fiesta, irse de parranda, es viernes cultural. Una figura muy clara del espacio en el cual él instituyó un lugar para el diálogo y representación de lo popular.
eran conferencias que se daban en ese momento, se transmitían por la radio, hizo marchas multitudinarias en torno a la expresión de elementos simbólicos como el fuego o el silencio, que de manera muy fuerte interpelaron y llamaron a la gran colectividad. Bien, muy bien. Localizo entonces mi enfoque de ese ejercicio que iría como en torno a la búsqueda del pueblo. Entonces me planteo rápidamente unos tips sobre la forma de pensar la historia de la comunicación que está en juego aquí. No se trata de la historia de los medios como un algo en sí, sino una historia de la sociedad desde la comunicación. Es cómo desde la comunicación pensamos la manera en que funciona la sociedad. Y la historia de la comunicación ahí estaría asociada con abordar, mirar, siguiendo un poco a algunos de los autores inspiradores de la perspectiva de historia cultural, prácticas, representaciones y artefactos como elementos clave. Y en particular, desde mi perspectiva, un poco en el trabajo que trato de jugar aquí, pensar la historia de la comunicación como una historia de lucha por el sentido, es decir, no es el medio, sino los sentidos que están en juego, el sentido y significado de algunos elementos y representaciones que está en juego socialmente y que de alguna manera el relato de la historia debería permitir ver cuál es esa lucha por el sentido. En este caso estamos mirándola para el caso del pueblo. Y último, una clave, que comprender y reconstruir el régimen, que es necesario comprender y reconstruir el régimen de comunicación de cada época, entendiendo como lógica del régimen de comunicación eso que esta mañana se planteaba como ese sistema de medios, como esa forma en la cual se están dando las representaciones, como esas hegemonías que se establecen en el régimen de comunicación en un momento determinado. ¿Quién tiene el poder en ese régimen? ¿Cómo instituye lo que se dice, lo que no se puede decir, lo que se habla, lo que circula, etcétera, etcétera? Y cómo los medios unos a otros se acompañan y complementan en esa construcción. Entonces hablemos un poco del contexto colombiano. Final de los años 40, regresa atrás, fin de la República Liberal, un punto importante. La República Liberal en Colombia arranca en el año 30, va hasta el año 46, en el 46 regresan los conservadores al poder y en ese momento se da toda esta situación en torno a el Bogotazo en el año 48. Significa que, bueno, al final del siglo anterior y comienzo del siglo XX había una hegemonía conservadora, viene la hegemonía liberal y aquí va a comenzar a darse esta lucha muy fuerte que históricamente para nosotros va a ser uno de los motores dinamizadores de la dinámica de la violencia. Dale. Aparece un proceso clave que es el proceso de la ofensiva empresarial que llama uno de nuestros autores, Hans Rosner, hace una síntesis de eso y dice pues que lo que sucede es que en ese momento los grupos económicos que están haciendo el desarrollo industrial en el país comienzan a hacer una ofensiva para localizarse en términos institucionales, para obtener instancias de poder, para constituir digamos, un círculo de poder que los permita consolidarse en su perspectiva empresarial. Ahí hay un tema muy importante de la ofensiva empresarial que tiene que ver con la manera en la cual estas empresas incursionan en la dimensión de la comunicación, invierten en la publicidad, entran en los medios de comunicación que se comienzan a construir, etcétera, como una parte principal. Dale. Y bueno, la expansión de la violencia política que se deriva de lo que hemos señalado hace un momento, dale, y el tema de el impacto de posguerra y el poder de los Estados Unidos en América Latina. Aparte de eso, habría que hacerse una pregunta ahí. Entonces estoy hablando del año 48, la sociedad colombiana es un poco todavía esa sociedad tradicional. Bogotá es una sociedad bastante encerrada, bastante tradicional. En el marco de esta transformación que se está dando, viene el fenómeno del 9 de abril y de algún modo se da una gran ruptura. Y lo que tendríamos que decir es que inmediatamente eso sucede, dale. Se dan los cambios de comunicación y sucede una gran explosión. Todo pasa después del 9 de abril. Y cuando digo todo pasa después del 9 de abril del 48 es que cuando observamos, comenzamos a encontrar que en el 49 se constituyen cosas como las dos grandes cadenas radiales colombianas, se constituye elementos que juega la entidad nacional como el torneo rentado de fútbol, como el reinado nacional de la belleza,
Todos los elementos que de una u otra manera convocan la pregunta por identidad y por esos discursos de nacionalidad comienzan a darse en ese lugar. Se hace una vuelta ciclística, la Vuelta a Colombia, promovida por el diario El Tiempo, entre otros. Pensando un poco como en esas respuestas que desde el ámbito simbólico se comienzan a dar a esa fragilidad de la construcción de nación y esa crisis que se está dando en ese momento. Y obviamente convocando los públicos que se están construyendo. Esa pregunta, que no la voy a responder por supuesto, pero que tiene que ver con esta idea de los poderes que están en esa instancia en pugna. Bien, entonces hablemos un poco del régimen comunicativo. ¿Cómo se constituye ese régimen de comunicación? Entonces hay una cantidad de datos que están presentándose en esa vida cotidiana, en el universo de la vida cotidiana en los años 40. Comienzan a darse fenómenos como el de la automatización de la vida cotidiana. Aparece, dale clic y miramos uno de las referencias que hay ahí. Por ejemplo, la industria nacional comienza a producir las famosas ollas a presión y paralelo a eso hay una gran oleada publicitaria que está tocando otra cantidad de elementos que hablan de esa automatización. El café instantáneo, la leche en polvo, la salsa Maggi para preparar, etc. Todo lo que facilita ese universo cotidiano comienza a tener una gran relevancia en el ámbito de la publicidad. Eso forma parte como del régimen de comunicación que está construido. El sistema telefónico, no hay operadoras ya. En el año 49, entonces, automático, el sistema es automático. Hay una fuerte presencia de unas campañas de lectura en torno a la relación con los libros y a la relevancia del gusto popular. De todas maneras, para la información existe la hegemonía de la prensa, la figura del lector, y una de esas piezas que yo he tratado de seguir fuertemente de este periodo, y es que existía un formato comunicativo muy importante que venía desde los años 20 y que se mantuvo hasta los años 40, que tenía que ver con la conferencia como un lugar muy interesante de la divulgación y apropiación cultural. O sea, la novedad pasaba de una u otra manera por un formato que era el formato de la conferencia. Miren que ahí tenemos una cantidad de prácticas y procesos culturales que se van juntando. Sigamos. Bueno, entonces tiene este asunto, que es el avance, dos fuertes elementos en los años 40, el avance de las culturas populares de México y Argentina acercándose desde la lógica de las industrias culturales, y es clave para nosotros las músicas, es la respuesta particular a esa pregunta de por qué en Colombia terminamos la fiesta con mariachis y cuando queremos ir de farra entonces nos vamos a oír tangos. Entonces esa combinación que forma parte de una construcción muy particular de nuestra identidad y nuestro orden comunicativo, ahí tiene un lugar muy importante. Hay otra serie de eventos, de espacios, no me voy a centrar mucho en el detalle, pero en el fondo lo que quiero señalar es que todo esto constituye un régimen de comunicación en el cual se están dando estos cambios y en el que quisiera contar cómo tiene lugar o hace lugar la radio como un espacio donde sintomáticamente, donde simbólicamente podemos observar esa transformación o esa dinámica que se está dando. Entonces, en este espacio de lucha por el sentido en el que el pueblo es convocado en sus diversos roles, de interlocutor, receptor, multitud delirante, turba silenciosa, y en esa escena de tensiones en la que se reconoce su lugar como actor de lo social, y en el que se llama como letrado o analfabeta, como espectador y consumidor, como comprador, como deseante y como receptor. Ahí está esa pregunta, y esa pregunta, de uno u otro modo, se puede responder a partir de una pista, de un hecho, de un fenómeno social que en ese momento sintetiza y recoge las dinámicas de producción de eso que significa el pueblo y que significa lo popular, que es lo que implicará pensar en la radio. Es decir, la radio, no tanto como el medio, como lo planteaba antes, sino como el lugar por donde están transitando y mostrándose todas estas tensiones y estos proyectos que están en juego. Esa es la base del planteamiento que trato de hacer sobre la construcción de la lucha por el pueblo, la lucha para conseguir y en busca del pueblo, donde aparecen como estas tres grandes matrices de las que quiero hablar ahora y señalar algunos detalles. Muy bien, entonces pasemos. Ahí hay tres proyectos que se van a escenificar simultáneamente en el país a final de los años 40,
Son tres grandes radios, tres grandes modelos de la relación con la radio que constituyen tres versiones en las cuales entender la manera en la cual se representa el pueblo. De un lado, vamos a mirar la versión de la cadena radial colombiana, que lo que hace, y de la radio cadena nacional, que lo que hacen es constituir un sistema de radios que por primera vez de una manera unificada, pero siguiendo ejemplos que antes se habían tomado de otros lugares y de los procesos que, por ejemplo, la radio argentina y las cadenas de propaganda comercial argentina habían hecho en Colombia, como la cadena Cresto había hecho en Colombia, como forma publicitaria. Entonces copia ese modelo y lo que reproduce es la idea de constituirse en una gran cadena. Aquí pues podríamos contar la leyenda, no me voy a ir al detalle porque no tenemos tiempo, pero es toda la leyenda de cómo estos son hombres emprendedores que por casualidad apropian una emisora y comienzan a vislumbrar que hay una gran posibilidad de generar una nueva radio, y luego aparecen los empresarios, esos de los que hablaba antes, y aportan en esa construcción y surgen estos proyectos que paulatinamente van a ir dando forma a estas grandes empresas, que son las empresas que van a constituir como una de las entradas a recoger lo que el pueblo significa, y ahora más adelante lo vamos a hablar. El segundo modelo, que también se puede hacer desde otra historia absolutamente legendaria, que es un poco ese tipo de cosas que se han hecho en torno a la radio, es el modelo de la radio sutatensa. Es el modelo de la radio en la cual un cura católico, el padre Salcedo, identifica en la radio una posibilidad de extender el proyecto educativo de la Iglesia Católica, hace todo un proceso para conseguir hacer una radio que alcance a la mayoría de la población, educarla, formarla, hace cosas como negociar la producción de 5.000 radios, que la única emisora que sintonizan es la radio sutatensa. Luego eso va a subir en escala y va a llegar hasta 50.000 y casi 100.000 radios que van a llegar en esa forma, es decir, sintonizan una sola emisora, que es la emisora que emite la radio sutatensa, y que constituye junto con eso un gran proyecto en los siguientes 20, 30 años, un gran proyecto que tiene la antena de transmisión más potente en el país, tiene un modelo educativo, una escuela radiofónica en cada lugar donde está, constituye un proyecto de imprenta, produce un periódico y hace, digamos, una especie de gran grupo multimedia en ese momento orientado a la educación de los sectores populares en el país. Tiene su leyenda porque aparecen muchas historias de quiénes fueron los benefactores, de cómo aparecieron los radios, etcétera, y eso está todas aventuras, todas historias, todas sospechas, y eso todavía no lo tenemos muy claro, pero hay que seguir trabajando en ese punto. Y la última, también otra figura, aquí vale la pena utilizar la metáfora de los Quijotes, son estos jóvenes intelectuales de los años 50 que deciden encontrar en la radio un lugar en el cual expandir el proyecto cultural y traer las grandes expresiones culturales para insertarlas en esta población inmensa que debe ser de una u otra manera educada o localizada en relación con la representación de la cultura culta. Bien, paso rápidamente por la propuesta. La cadena radial colombiana, ¿vale? ACPO Sutatensa, que es la del padre Salcedo, la HJCK del Mundo en Bogotá, y detrás de eso un poquito la Radio Nacional, un proyecto inconcluso que en los años 30 había fundado la República Liberal y que de una u otra manera constituyen los proyectos que están en juego. Pasemos a mirar cuáles son los proyectos en juego, son esos tres. Entonces, el pueblo por educar, de la matriz Iglesia-Estado, el pueblo popular masivo, de la matriz Mercado, y el pueblo no culto, propio de la matriz de las élites. Eso, digamos que se puede representar muy bien, paso rápidamente por aquí. Esto es una programación tipo de Sutatensa. Si quieren, resaltemos ahí tipo de programas, son programas que transmiten información, horarios, programas institucionales, bueno, toda la programación, incluso en algunos momentos parece un horario escolar más que otra cosa. Siguiente, la HJCK
Aquí tenemos una lectura, que esta es la emisora de la élite, que cuenta con el concierto además, pero que en muchos momentos recoge un modelo comunicativo que es el modelo de lo popular. Entonces, para poner un ejemplo, al final de la jornada de fútbol del domingo había una entrevista que hacía un intelectual muy importante en ese momento con algunos de los deportistas, y entonces era una entrevista que entre lo culto y lo popular trataba de construir un posible acercamiento con este deporte como espectáculo. Y la última, que sería esta, que es La Voz de Antioquia, es como la base de una de las cadenas, de las grandes cadenas, lo que va a ser la cadena radial colombiana, donde, y ahí no se alcanza a ver mucho, pero lo resalto, los programas están básicamente orientados a una interlocución con el pueblo, es decir, lo comienza a nombrar, lo que usted solicite, sus preguntas, tanto dinero por sus respuestas, etcétera, donde ese otro está representado e incluido en su gusto dentro de la programación que va a hacer la radio comercial. Dale, termino en la siguiente diapositiva, dale. Pueblo por educar, entonces las construcciones, pueblo por educar, modelo comunicativo, receptor por instruir, dale. Pueblo negado por la inmensa minoría, así es la gran publicidad de HJCK, ser una emisora para la inmensa minoría. Asumido en sus formas y lenguajes, evitando el ser popular, que es invisible, incluirse en esa minoría es la posibilidad del pueblo. Y última, el pueblo representado como contenido interlocutor, reconocimiento por el lenguaje. Listo, ahí está la historia. Termino con la historia rápidamente al estilo de las películas gringas, después de esto que pasó, para que tengamos como el cuento. Primero, Sutatensa creció hasta convertirse en la emisora y el proyecto cultural más grande del país, la mayor potencia en prensa, el proyecto transformó sus programas, pasó a otra matriz, entonces sus programas dejaron de ser el horario escolar y se volvieron programas de humor, radionovelas, espectáculo, etcétera, para hacer el mismo proyecto educativo. Segunda, la HJCK, el gran referente de la radio cultural, pasaron las voces de los más importantes intelectuales de América Latina, del mundo, etcétera, pasaron por ahí. Caracol y RCN crecieron venciendo a la competencia de otras radios comerciales y se constituyeron los grandes poderes de la radio en el país. Saltaron las fronteras de la radio, se convirtieron en canales de televisión y en grandes productores en mercados multimedia. Y el último pedacito de la historia, que es para años después, la frecuencia y la poderosa antena de radio Sutatensa es propiedad de aquí de Caracol. Segunda, HJCK desapareció, su programación pasó al formato virtual, su frecuencia fue comprada por Caracol y es una de las emisoras más exitosas en la que se transmite música hoy. Y última, hacia la medianoche del domingo, al estilo de hoy, en Caracol se permiten algunos especiales, se emiten algunos especiales de HJCK, utilizando este relato de la inmensa minoría incorporada pues, a la gran matriz de la industria.